Que Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Agradecido con el Señor por tener el privilegio de estar ante ustedes para poder predicar su palabra, de lo cual de nada soy digno, solo por su misericordia estoy aquí. Así que los invito a buscar el libro de Proverbios, en el capítulo 4, versículo 23. Proverbios, capítulo 4, versículos 23. Proverbios, capítulo 4, versículos 23. Del 23 al 27. Vamos a ver. Proverbios 4, capítulo 23 al 27. Después de los salmos, Rebequita. Sí, no se lo encontré. ¿Qué pasa aquí? Si lo hemos encontrado, mis hermanos, le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Amén. Mostremos nuestros rostros, mis hermanos. Vamos a realizar una pequeña oración. Amado y buen Dios, bendito Señor, me presento, Señor, ante mis hermanos, Así es, Señor. ante tu gloriosa y excelsa presencia, Dios mío, Señor mío, para que seas tú, Señor, guiando, Señor, este mensaje, Señor, que sea tu palabra revelada en este minuto, Señor, Así es, Señor. que sea tu poder manifiesto, Señor. Bendito Dios, que nos lave, Señor, con tu santa y gloriosa palabra, Señor, que es verdad, Señor. El mundo nos ofrece mentira, pero tú nos ofreces verdad, amado Dios. Lávanos con ella, Señor, y apártanos para tu glorioso reino, amado Dios. Eso te pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bueno, mis hermanos, Gracias, Señor. este mensaje lo quería titular Cultivando la sabiduría. Gloria a Dios. Creo que es algo muy importante en el pueblo de Dios que tiene que cultivarse. De hecho, somos llamados a eso. Pero quisiera darle una pequeña introducción. Primero necesitamos saber qué es la sabiduría. La sabiduría, según la definición secular, pero que es la misma para nosotros, es un conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio y la experiencia, y nos faculta para actuar con sensatez, prudencia y acierto. Es decir, estudiamos y tenemos una experiencia para que esa experiencia y ese estudio nos haga ser sensatos, prudentes y acertados. Gloria a Dios. Ese es el propósito de la sabiduría. Eso es lo que busca la sabiduría para nosotros. Entonces, me gustaría hacer una ilustración. Había una persona en un vehículo y necesitaba llegar a un poblado cercano, pero necesitaba llegar antes de la noche. Él iba en su auto temprano, y luego cuando iba a mitad del trayecto, una persona se le atravesó en el camino y le dijo: no sigas más porque el puente se cayó. Si sigues vas a perder tu tiempo y vas a tener que devolverte. Y entonces esta persona escuchó a la persona, pero como que desconfió y simplemente siguió. Al llegar al sitio, efectivamente el puente se había caído y no pudo llegar al sitio a tiempo. ¿Cuál es la moraleja de esta pequeña historia que les quise ilustrar? Esta persona fue una persona insensata, pues si hubiera recibido el consejo, hubiera podido dar su vuelta y devolverse. Recibir el consejo, ser sensato, ser prudentes, analizar las cosas, pedir sabiduría de lo alto, es lo más importante que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida. Es la base de la vida del cristiano y de todo el mundo en realidad, pero más de nosotros, el pueblo del Señor. ¿Por qué?
Porque si caminamos en insensatez, en necedad, en torpeza, simplemente no le somos útiles al Señor, sino que entorpecemos para su trabajo. Tenemos que dejarnos guiar por Él y someternos a Él. Así es. Entonces proseguimos. La sabiduría es un atributo comunicable de Dios. Podemos verla manifiesta en su creación. Por ejemplo, el cuerpo humano, en las perfecciones del cuerpo humano. Por ejemplo, en las galaxias, en este planeta que está suspendido sobre prácticamente nada. Y se ha comprobado científicamente que cualquier diminuto movimiento en la Tierra moriríamos todos, o simplemente se dañaría el clima y todo estaría destruido en solamente meses. Entonces, eso es sabiduría infinita, eso es sabiduría divina, la perfección del cuerpo humano, cómo se regenera, cómo se recupera, los microbios, todo. Si tú investigas en la ciencia, das un pequeño vistazo, te vas a ver la maravilla de la sabiduría de Dios. También vemos la sabiduría de Dios manifiesta en su revelación, en su palabra, en todo lo que nos enseña, en cómo nos adoctrina, en cómo nos amonesta, en cómo nos guía por el buen camino, en cómo, imagínense, el plan grandioso de salvación que nadie pudo ver, nadie nunca pudo haberse dado cuenta ni entendido, ese plan que para tú salvar a la humanidad tenías que venir y morir, que el mismo Dios vivo bajó a la tierra, se murió y dio la vida por todos nosotros y resucitó. Eso es algo que nadie en ninguna cabeza humana podría ni siquiera pensar. Solamente en la mente de Dios se puede fraguar esta sabiduría. Y nosotros simplemente le echamos un pequeño vistazo a esa sabiduría. Entonces, ¿qué más? Vemos el trato con el hombre, de cómo él entiende todas las cosas y de sus caminos perfectos. Una muestra de esto, el asombroso plan de salvación, como ya les decía. La primera vez que Dios otorgó sabiduría fue a Bezalel, pero esto fue para que construyera piezas para el tabernáculo de reunión. Pero esto él lo que iba a hacer era piezas de oro y muchas cosas, eran muchísimas cosas muy específicas, porque Dios cuando hace las cosas las hace demasiado detalladas, son procesos, son detalles, así es la mente de Dios. Pero esta sabiduría no es la misma. Más adelante vemos a Salomón pidiéndole sabiduría a Dios, pero esta sabiduría era para gobernar a su pueblo, a lo cual Dios se deleitó en darle. Pero esta sabiduría era mayor que la anterior, como les venía diciendo, porque era inteligencia para administrar justicia. Grábense eso, inteligencia para administrar justicia. Esta es la base de la sabiduría de Dios. Es una inteligencia para conocer y discernir las cosas de Dios, a fin de que podamos administrar justicia en este mundo. A eso es lo que hemos sido llamados tú y yo, a ser siervos fieles y sabios, a poder darles de esa sabiduría, administrar esa sabiduría a la gente que no tiene esta sabiduría, que es de arriba, porque hay otra sabiduría también, pero eso lo vamos a ver más adelante. La sabiduría en su máximo esplendor vino en Jesús, cuando vino a esta tierra y nos iluminó con toda su sabiduría. Esta sabiduría que viene de la boca de Dios, porque Él era Dios. Su conocimiento era puro, sencillo, perfecto, tanto que las escrituras que él mismo les dio una verdadera interpretación, porque ni los mismos judíos tenían una verdadera o más amplia interpretación. Imagínense la interpretación del mismo Dios. Dios te está diciendo cómo se tiene que interpretar la escritura. Él hizo eso. No solo eso, sino que también añadió a la escritura, o sea, le puso de más. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Dios creó la ley y la palabra. Entonces, si tenemos al Hijo de Dios, tenemos un mar de sabiduría disponible para nosotros, mi querido hermano. Entonces yo he querido hacer este sermón para cultivar la sabiduría. Voy a dividirlo en varios sectores. Voy a empezar con el primero y el más importante, que es temor de Dios. Proverbio 1:7. Principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ten la certeza que en las Escrituras son palabras de Dios y trátalas como tal. Esto se traduce en que si creo que es verdad, que es la palabra de Dios, voy a tomármelas en serio y no en juego, pues veo que es algo peligroso. Más bien es un tesoro sagrado que en mis manos directamente, que está en mis manos directamente de la boca de Dios.
Así que debemos considerarlas al leerlas con reverencia y respeto. Hermano, mira, esto que lo estoy explicando aquí es algo muy importante que ustedes tienen que tener en consideración. Si ustedes quieren cultivar el temor a Dios, tienen que considerar este libro como la palabra perfecta de Dios. O sea, que no se equivoca, suficiente, que no necesita nada más. Esto es la palabra de Dios directamente de su boca. Si tú la consideras así y la tratas como tal, con respeto, con reverencia, dependiendo siempre del Espíritu de Dios, eso va a generar en ti un temor de Dios, un respeto. ¿Me entiendes? Entonces, esto es fundamental en el cultivar la sabiduría. Por otro lado, al leerlas, tener en cuenta lo pequeños que somos, que la sabiduría de su palabra es revelada por medio del Espíritu de Dios, para que entendamos y caminemos en sus mandamientos, siempre con esa óptica humilde. Como le decía, tenemos que ser reverentes, tenemos que ser humildes, tenemos que ser de entender que esto es un manuscrito que viene de arriba, a pesar de que venimos de un mundo secular y hemos sido transformados y el mundo te dice cualquier cosa, y también la caída ha sido difícil. La caída es un elemento difícil, que es esta carne es como un velo y no podemos ver las cosas bien. Entonces eso como que nos hace irrespetar un poco eso, pero si nos sometemos a Dios y tratamos a las Escrituras como palabra de Dios, veremos los resultados. Entonces había otro aspecto que quería tocar, pero no lo puse aquí porque iba a ser muy largo, pero lo voy a tocar solamente por encima, que es estudiar la santidad de Dios. Estudiar la santidad de Dios. Es bueno estudiar la santidad de Dios porque eso nos da un temor reverente ante Dios. Estudien el libro del Apocalipsis, estudien Daniel, estudien los profetas, estudien Deuteronomio, muy importante ese libro. Ustedes van a poder ver cómo juzga Dios, cómo Él revela su santidad y que como santo será tratado. ¿Entiendes? Entonces eso te va a dar a ti un temor reverente ante Dios y a tomarte las cosas de Dios en serio. Y eso, por consiguiente, va a darte un nivel de sabiduría más, un nivel más de intimidad con Dios, de revelación con Dios, pero tienes que tener ese temor, de cultivar ese temor, buscar ese temor, no huirle. Nosotros tenemos que comernos las Escrituras por completo. No hay espacio en la Biblia ni cosa de Dios que sea mala, todo es perfecto. Entonces, eso quería decir con el temor de Dios. Número 2, vive corandeo. ¿Qué es corandeo? Corandeo es una palabra en latín. Eso fue dicho por los antiguos reformados, que significa delante de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Es como nosotros caminamos delante de Dios, como vivimos delante de Dios. Entiende tú la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Comprende que Dios está en todo lugar y que Él sabe todas las cosas, aún las más ocultas que puedas tener, Él las sabe. Por tanto, no seas insensato y más bien apercíbete, confiesa todo, sé sincero, no te guardes nada. Y pídele que te ayude a serle fiel y en todo momento a tenerlo presente, a caminar delante de Dios glorificándolo con tu vida, en absolutamente todo lo que haces. Que no haya un espacio de tu vida donde Dios no tenga el control. Vivir una vida delante de Dios implica el convertirte en una ofrenda agradable de adoración diaria para Él, en obediencia, sumisión, arrepentimiento y total confianza en Él. Es tener presente a Dios todos los días de tu vida, entender que Él está aquí, que Él está en tu casa, que Él está en tu trabajo, que Él está en todos lados, y sabe absolutamente por ese dolor que tú tienes, por ese problema financiero, por todo. Él lo sabe absolutamente todo. Entonces, ¿qué queremos hacer con nuestras vidas? Ser ofrendas agradables para Él, de obediencia, de sumisión, de respeto, ¿me entiendes? De obediencia a su palabra, de predicar su palabra, de dar un buen testimonio como hijo de Dios, porque a eso también somos llamados. Entonces de eso se trata vivir corandeo, delante de Dios. Entonces esa es la segunda parte. Tercero, guarda tu corazón, como veíamos en el texto. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Bueno, nuestro corazón, dice el Señor Jesús, que es un tesoro y según le pongamos dentro,
eso seremos. Así es. Y también eso saldrá de nuestra boca, sea malo o sea bueno. Si tenemos un tesoro, procuramos cuidarlo Así es, Señor. para que no se contamine, para que no se lo roben. Amén. En la Biblia el corazón se refiere a todo lo que está dentro, alma, cuerpo y mente, no solamente emocional como muchos pueden pensar. O sea, en la cultura hebrea era todo lo que está. De hecho, ellos ni siquiera veían como un corazón, lo veían como, algunas veces le llamaban como un órgano, riñón, algo así creo que era. O sea, era lo de adentro. Todo lo de adentro ellos lo veían como un todo, no como algo separado. Entonces, el Señor lo que nos llama aquí es a que cuidemos lo que nosotros nos metemos dentro. ¿En qué sentido? Todo lo que miramos, todo lo que oímos, absolutamente todo, pero ahorita lo voy a tocar más a profundidad. Okay. Nuestro corazón es una fuente que puede estar lleno de basura, o mejor podemos estar conectados de la fuente de vida que es Jesucristo. Como les decía, hay muchas cosas con las que nos podemos contaminar. Aquí vienen dos aspectos principales, ¿verdad?, de cómo podemos cuidar este corazón. Apártese su boca de perversidad, un poco más adelante. Todo lo que hablas muestra lo que tienes en tu corazón, y de esa lengua infame vienen pleitos, guerras, chismes, blasfemia, y de esa misma boca es con la que adoras a Dios. No puede tener un uso deshonroso. Es necesario refrenarla en dependencia del Espíritu Santo y en oración pidiendo tener los labios prudentes y amables. Este es un aspecto del cuidado. Cuidar la lengua, refrenar la lengua, ver lo que hablamos. Si estamos llenos de contaminación y lo que hacemos es hablar, criticar, codiciar lo ajeno, envidiar, quejarnos. Hermanos, nosotros somos especialistas en quejarnos. Especialistas, tenemos que quitar la queja y poner agradecimiento por todas las cosas que Dios nos da todos los días. Entonces, tenemos que cambiar eso y aprender a domar la lengua. Eso no lo podemos hacer nosotros, eso es imposible. Eso lo hace el Espíritu de Dios, solamente Él lo hace. Pero un aspecto muy importante es lo que le pones adentro, a tu corazón, porque de ahí va a sacar la lengua. Entonces, más adelante dice, tus ojos miren lo recto, dice en el mismo texto. Y el Señor Jesús de nuevo, el sabio de sabios, dice, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo es bueno. Esto significa que todo lo que pongas delante de tus ojos u oídos tiene el poder de contaminar. Cualquier cosa pecaminosa o con lenguaje vulgar te llena de tinieblas. Esto puede ser televisión, redes sociales, amigos, etc. Es complicado esto en el sentido de que la gente piensa que no vamos a hacer nada. No, sí se puede hacer. Pero mi consejo es que le pidas al Espíritu de Dios que filtre todo en tu vida. Todo lo que veas, lo que oyes, lo que piensas, lo que hablas, y verás cómo Él te aparta. Es un poco incómodo, pero pregúntate a sí mismo si quieres caminar en santidad frente a Dios. Eso. Mira, hay contenido que tú puedes ver en la televisión que es pecaminoso y no es pecaminoso para el mundo. Probablemente no están haciendo nada malo, pero lo que están hablando es malo para nosotros y Dios no quiere que nosotros hagamos eso. Hay personas que Dios no quiere que nosotros frecuentemos, y eso no significa que tú vas a odiar a las personas. Hay que ser radical, pero no radical. Debemos ser sometidos al Espíritu de Dios, que es el que nos va a decir qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que no vamos a hacer, qué es lo que vamos a oír, con quién nos vamos a juntar, con quién no, a quién le vamos a prestar nuestro oído o su consejo o no. Ese es el problema. Pero todo esto ocurre cuando nosotros nos sometemos al Espíritu de Dios, dejamos que Él filtre todas esas cosas. Todo lo que pensamos, todo lo que hablamos, todo lo que oímos y todo lo que vemos. Absolutamente todo. Usted lo va a hacer y se va a dar de cuenta que es incómodo, que es molestoso, que lo que antes disfrutaba ya no lo disfruta. Pero pregunte usted a usted mismo si usted quiere caminar en santidad delante de Dios, si quiere caminar bien delante de Dios, porque eso lo exige Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, eso fue un ley.
Por último, de este tema del cuidar el corazón, es mejor desconfiar de nosotros mismos y confiar solo en Dios, para que no venga la disciplina. Y aunque viniera la disciplina, también es bueno para corregirnos. Pero nunca confíes en ti, confía solamente en Dios. Depende solo de Él, camina por Él, nada más. Dios es quien ama la disciplina, pero para mantenernos firmes en Él. Ahora vamos con, practica la palabra de Dios. La sabiduría no es solo saber y tener la palabra de justicia, sino también hacerla. Una persona que sabe mucho, pero no practica lo que aprenda, es solamente un insensato, pues conoce la verdad, pero prefiere no usarla. Los mandamientos de Dios es su carácter revelado a la humanidad. Es la manera como Él viviría si fuera un hombre. También es como Él quiere que andemos en su verdad y en su palabra. Por tanto, yo los invito a practicarla y a guardarla. Atesórenla en sus vidas, para que por medio del Espíritu de Dios el testimonio de Dios sea manifiesto y su nombre sea glorificado. Esto es muy importante, mis hermanos. No solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. Cuando nosotros aprendemos sabiduría, cuando aprendemos enseñanza, cuando aprendemos las cosas de Dios, tenemos que ponerlas por obra. De hecho, cuando tú empiezas a caminar en la fe y sigues caminando, todo es así. Es una revelación que Dios te da y Él exige una respuesta de tu parte. Digo que creo en Dios, bueno, voy a buscar de Él. Digo que creo en Dios, bueno, voy a orar, bueno, voy a ir a la iglesia, bueno, voy a querer congregarme, voy a querer ser partícipe de esa iglesia, voy a querer servirle a Dios, voy a querer ayunar, voy a querer buscarlo más. Es una respuesta a la revelación de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, Él, así, en toda la vida cristiana es así. Él te da una revelación, Él exige una respuesta para atrás. Tú tienes que responder a esa respuesta. Y de hecho, la respuesta es exigida en una primera instancia para que puedas ser salvo. Entonces, practiquemos la palabra del Señor, mis hermanos. No seamos necios, no seamos insensatos. Si escuchamos algo, si entendemos algo, hagámoslo. Rijámonos por eso. Ahora vamos con la pedir sabiduría divina. Aquí sí voy a leer un texto de Santiago, capítulo 1, versículo 8. Santiago, capítulo 1, versículo 8. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero que pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una onda de mar, que es arrastrada por el viento, y echada de una parte a otra. No piense, pues, que el quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Bueno, mis hermanos, para todas las personas que están aquí, todos mis hermanos, todos podemos adquirir sabiduría del cielo. Nosotros que tenemos al Hijo de Dios, tenemos la sabiduría a nuestra disposición. Solamente tenemos que pedirla y Dios la da, no en medida remesida, sino que la da abundante, le da mucho. Porque así es Dios. ¿Pero por qué es esto? Porque Dios es el proveedor de todas las cosas. Pero lo que más se deleita es en dar sabiduría, puesto que tener sabiduría de lo alto nos permite caminar en el carácter de Dios. Por tanto, pidamos a Dios, al que tiene abundante y nos da con mucho gusto. Entonces, esto nos va a ayudar a caminar en los caminos de Dios. Administrar justicia, de aquí, este es el libro de la justicia. Entonces, le pedimos a Él los medios para nosotros poder entenderlo y caminar por estos medios de justicia y poder otorgarlos a otros. Entonces, ahí viene la sabiduría divina. Eso es lo que tenemos que nosotros, como hijos de Dios, somos llamados a eso. Se nos exige eso. No podemos ser unas personas que no sabemos, tenemos que saber. O sea, es una exigencia de nosotros como pueblo de Dios. Bueno, examina tu senda. ¿Cómo estás caminando delante del Señor? ¿Cómo estás caminando delante del Señor? Examíname, oh Dios, y conoce la senda de mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame el camino eterno. Salmo 139, 23, 24. Bueno, esto es David hablándole al Señor, pidiéndole examinación. Es importante que ores a Dios frecuentemente y le pidas que examines cómo estás andando, que te corrija y que camines de nuevo por sus veredas. Si haces esto, el Espíritu de Dios se presentará ante ti y te mostrará las áreas que quieres que corrija. Mi consejo es que medites, que estés quieto,
tranquilo delante de Él. La palabra de Dios nos manda a meditar la palabra. Cuando meditas, el Espíritu se hace presente y te habla. Cuando meditas en cómo estás caminando con el Señor, Él te corregirá. Tenlo por seguro. Entonces, esto es una manera en que ustedes hacen un autoexamen. Esta es una manera como ustedes frenan su vida y empiezan a ver cómo están caminando. Porque decimos, sí, vamos bien, estamos chéveres. Pero resulta que no estamos tan bien. Cuando nosotros le pedimos eso a Dios, Él es especialista en eso. Rápidamente te lo va a mostrar. Efectivamente. Y es porque Él quiere que tú camines derecho delante de Él. Entonces, frecuentemente en tus oraciones puedes elegir, pedir, Señor, examíname. ¿Cómo estoy caminando? ¿De qué manera puedo corregir? Muéstrame el camino, Señor. Ayúdame, Señor. Muéstrame el camino que debo seguir. Si estoy haciéndolo mal, muéstrame en dónde lo estoy haciendo mal. Porque nosotros no sabemos, Él sí sabe. Él sabe todas las cosas. Entonces dependamos de Él, mis hermanos. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Bueno, aquí voy a referir otro texto que dice: el que piensa que esté firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10:2. Esto es un llamado a estar firmes. Conserven lo que se les ha entregado. Prosperen en la doctrina apostólica y en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero también apártense de toda idolatría, hechicería, fornicación, codicia, murmuración, etcétera, etcétera. No confíen en ustedes mismos, de nuevo se lo vuelvo a decir. Usualmente cuando creemos que estamos bien, estamos siendo orgullosos. Estamos diciendo, yo puedo solo, déjame a mí. Es como ese niño pequeño que está empezando a crecer y ya empieza a hacer sus cosas, entonces va y hace las cosas y ¡pam! Se cae. Y entonces viene llorando. Así somos nosotros, tal cual. Dios quiere que dependamos de Él. Él no quiere que nosotros nos demos por nuestra cuenta. No lo quiere. Quiere dependencia total de nosotros. Entonces, el que piensa que esté firme, mire que no caiga. ¿Cómo lo hace? Se lo dije uno antes. Examina tu senda. Vigílate. Pide al Señor que te examine. Y está atento. Vigila. Está pendiente. El camino de nosotros no es puerta ancha. Nuestra puerta es estrecha, pequeñita. Es escarpado, pero lleva al cielo. Pero tienen que entenderlo. ¿Me entiendes? Nuestra puerta es escarpada. Hay gozo, hay felicidad porque tenemos el Espíritu de Dios, sí. Pero tenemos que entender que este camino es escarpado. Y hay cruces que tenemos que llevar. Esta es una de ellas. Tenemos que depender de Dios, pero esto es para que nosotros nos desarrollemos en Él, para que crezcamos en todas las áreas, en sabiduría, en fe y en todos sus medios de gracia que Él quiere capacitarnos para su obra y para su voluntad perfecta que Él tiene para cada uno de sus hijos. Porque Él es Dios y Él tiene una voluntad para cada uno. Él te creó con un propósito. Entonces, eso. Voy ahora con tipos de sabiduría. Voy a leer otro capítulo del mismo Santiago. Capítulo 3, 13 al 18. Quien sea sabio y entendido entre vosotros, muestre por buena voluntad sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Aquí están los dos tipos de sabiduría. Una viene de arriba y otra viene de abajo. Si se dan cuenta, Él nos dice que esa sabiduría mala dice que tienen celos amargos, contención, o sea, andan en peleas, mienten de paso. Bueno, mira, esto es cuando nosotros buscamos nuestra gloria personal. Cuando tú quieres crecer, cuando tú quieres buscar tu voluntad, lo que tú quieres, tus objetivos personales, no estás, o sea, crees, de repente estás en una iglesia o de repente estás en otro ámbito laboral o lo que sea, pero quieres exaltarte a ti mismo, quieres lograr las cosas para ti mismo, por eso les dije, examines. ¿Qué pasa con eso? Eso es una sabiduría que es diabólica, que viene de abajo,
nosotros como hijos de Dios venimos a glorificar el nombre de Dios. Y todo lo que hacemos tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Si nosotros buscamos exaltarnos, enorgullecernos, querer ser aplaudidos, querer ser reconocidos por nuestros méritos, sean buenos o sean malos o lo que sea, pero si nuestra motivación del corazón es querer exaltarnos a nosotros mismos, eso trae orgullo en nuestro corazón y eso va a generar contención dentro de la comunidad. Eso va a generar pleito y toda cosa mala, como dice Santiago. Entonces, ahí tú puedes ver el fruto que no es una sabiduría según Dios. Ahora, la sabiduría según Dios dice que es primeramente pura, pacífica, amable, benigna y llena de misericordia, buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Bueno, primeramente es pura, viene de arriba. Después es pacífica, es decir, no hay contención, no hay pleito, no hay nada, porque simplemente si yo estoy con mi hermano y yo no estoy queriendo exaltarme a mí mismo, yo simplemente voy a considerar a mi hermano mayor que yo y le voy a dar la gloria a él si es que la quiere tener, o le voy a dar la gloria a Dios, pero no me voy a buscar exaltarme a mí mismo. Esa es la manera como Dios quiere que nosotros caminemos en esa sabiduría. No podemos querer exaltarnos sino exaltar a Dios. Y también dice, considerar a cada uno de sus hermanos mayor que ustedes. Entonces, es pacífica, no hay pleito. Es amable, es benigna, es bondadosa, es buena, llena de misericordia, es lo que le estoy diciendo. No quieres pasar a llevar, como dicen aquí, a tu hermano, ni pasarle por encima porque quiero cumplir mis metas, mis objetivos personales, porque quiero montarme en un trono y exaltarme. No, sino más bien me humillo y dejo a mi hermano que sea reconocido él por lo que sea necesario. Y son buenos los frutos, ahí podemos discernir que esos frutos son buenos para nosotros, son agradables y son sembrados en paz, porque simplemente son nacidos del pueblo de la paz, de los hijos de Dios. Entonces, a eso somos llamados. Ahora vamos con el porqué de la sabiduría. Si cultivamos la sabiduría procurando con paciencia, dominio propio, deteniéndonos a pensar, orando, meditando, esperando en el Señor, dejando que el Señor nos guíe en cada aspecto de nuestras vidas, sometiendo todo bajo su mano. Así tengas prueba o tentación, o lo que sea que estés sufriendo en tu vida. Si hacemos esto, veremos un cambio radical en nuestras vidas. Una vida confiada, tranquila y sin tantos desaciertos, y eligiendo sabio y prudentemente. Miren, mis hermanos, el problema con nosotros los seres humanos es que queremos todo rápido, sobre todo en esta época donde todo está a un clic. Es así, somos desesperados. Pero, ¿qué es Dios? ¿Cómo es Dios? Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Qué refleja eso en él? Es longanimidad, o sea, es paciente. Si él quisiera nos traería de una vez del mapa, no le cuesta nada, pero tiene paciencia, tiene misericordia, tiene amor y espera. Así, de esa misma manera tenemos que ser nosotros. La verdadera sabiduría está ahí, en la paciencia, en la longanimidad. Entonces, todas estas cosas que les estoy diciendo anteriormente, cultivan eso. Todas estas cosas, mira, dominio propio, paciencia, deteniéndonos a pensar que sería lo mismo que meditar, orando y esperando en el Señor. Entonces, o sea, nosotros no podemos correr, nosotros tenemos que adaptarnos a los tiempos del Señor. A veces el Señor quiere que nosotros esperemos un buen tiempo porque quiere que algo de nuestro ser sea forjado, sea cambiado. Entonces necesitamos esperar en su tiempo y esperar a que Él llegue y haga su obra. Pero cuando hacemos eso y somos obedientes, viene el gozo, porque es así como Él quiere que nosotros caminemos, porque eso es lo que nos está forjando a caminar como Él quiere que caminemos. Por otro lado, somos sacerdotes y reyes en el reino de nuestro glorioso Señor Jesús. Por tanto, debemos prepararnos con sabiduría para gobernar. En este mundo debemos aprender cómo administrar con sabiduría toda la gracia, misericordia, amor, justicia y la palabra que da la entrada para ese reino glorioso. Esforcémonos entonces en la gracia y la piedad para que nuestro Rey de Reyes nos consiga siendo siervos fieles y sabios. Mis hermanos, después que tú fuiste rescatado de las llamas del infierno, porque eso fue lo que hicimos, nosotros fuimos apartados como pueblo santo para nuestro Señor Jesucristo, para Dios Padre. Y un día va a ser instaurado en esta tierra un reino celestial. Tienen que tener eso claro.
Eso es un hecho verídico que se va a dar. De repente estaremos muertos y seremos resucitados o nos arrebataremos, no lo sabemos. Pero eso es un hecho verídico que va a suceder. En esta tierra va a venir el trono de Dios. Dios va a poner su trono. De hecho, si lees el Apocalipsis, se trata simplemente de Dios instaurando su reino en la tierra. Así es. Básicamente es eso. Entonces, el reino de Dios va a ser instaurado. Y todos nosotros, los que estamos aquí, los despreciados, los humillados, los que nos tratan mal, lo que sea, no es que seamos, que rechacemos a la gente por eso, ¿no? Sino que eso es bíblico. Así va a ser el pueblo perseguido. Pero en fin, nosotros vamos a gobernar en ese reino. Entonces, lo que estamos viviendo aquí, mis hermanos, es una preparación para ese reino. Todo lo que nosotros nos estamos forjando, el servicio que estamos haciendo en la casa de Dios, todo lo que estamos aprendiendo, lo que estamos ayudando y cosechando más almas o lo que sea, todo eso va a ser visto y va a ser contado. Va a haber un juicio de recompensa para todos nosotros, de vindicación. Pero en ese reino gobernaremos con Dios y según lo que hayamos hecho aquí, eso va a ser recompensado allá. ¿Entienden? Entonces, prepárense para eso y apercíbense para eso. Por último, quiero dar una reflexión final, no muy buena, pero para que lo dejes pensando. En Proverbio 1, 7 decía: principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. Mas los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El mundo entero, pero en especial la sociedad occidental, está viviendo un debacle. Vamos en picada, producto de las redes sociales y de la automatización de todas las cosas. Nos hemos vuelto una sociedad totalmente desechable, ignorante y necia. Muchos forjan sus opiniones en 3 o 4 videos de TikTok que vieron, pero nadie quiere disciplinarse, estudiar, esforzarse y por sobre todas las cosas aborrecen que se les corrija o se les amoneste. La generación que se levanta es mucho más frágil. Por tanto, esto traerá tiempos malos, esto es bíblico, a nivel global. Vemos en el firmamento una sociedad cada vez más desquiciada, producto de esto, donde algunos se creen ser perros y gatos, en consecuencia de la misma sociedad en consecuencia de esta misma sociedad que no amonesta ni corrige su camino. Más bien los gobiernos legislan la insensatez y la rebeldía. Eso es lo que está pasando frente a nuestros ojos. Entonces, quería compartir esto. Yo me lleno de mucha tristeza cuando veo niñas publicar orgullosamente, esto es fuerte, pero voy a decirlo para que lo reflexionen, cómo quedaron después que les extirparon lo que Dios les dio. Esto es terrible, mis hermanos, terrible. Me da mucha tristeza porque sé que están confundidas por el engaño que impera, la insensatez, la irracionalidad y las consecuencias que esto trae son terribles, tanto para el mundo carnal y el mundo espiritual. Son terribles. Pero se nos viene una ola fuerte de esto en estos próximos años, mucho más. Por lo tanto, la luz de la iglesia debe brillar, mis hermanos. La luz de la iglesia debe brillar. Debemos tener sabiduría, discernimiento, sensatez, prudencia, administrar bien los dones de gracia a los que fuimos llamados. A eso somos llamados. Y debemos ser intencionales, debemos ser aplicados, debemos hacerlo con pasión, no con... O sea, esto es un llamado poderoso. Esto no es, mira, lo pienso hoy, mañana, no. Tenemos que aplicarnos a esto, mis hermanos. Busquemos el reino de gloria, el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Todo lo demás es secundario. Busquémoslo de arriba. Entonces, eso es mi reflexión final, mis hermanos. Le podemos hacer una oración, ¿no? Amado y buen Dios, te doy gracias, bendito Dios, por tu palabra, Señor mío, Dios mío. Bendice, Señor, esta palabra. Permite, Dios mío, que esta palabra, Señor, pueda dar fruto en cada uno de mis hermanos, amado Dios. Que tú, amado Dios, la fuente de sabiduría, Señor, pueda brotar en sus venas, Señor, en sus almas, en sus corazones, bendito Dios. Que haya discernimiento en tu pueblo, Señor. Estén apercibidos y vigilantes, Señor, atentos, Señor, queriendo más de tu palabra, de tu justicia, de tu verdad, Señor.
para llevar esa gloria, Señor, al caído, Señor, al desposeído, Señor, al que no tiene nada, Señor, al que está sufriendo, Señor. Bendito Dios, y que muchos más puedan ser alcanzados, Dios mío, Señor mío, para que tu reino próximamente sea instaurado y gobernemos contigo, amado Dios, glorifiquemos tu hermoso nombre por siempre, amado y glorioso Dios. Te damos gracias, Señor, bendito y glorioso Dios, por permitirnos el privilegio de ser parte de tu pueblo, Dios mío, Señor mío. Tú mereces toda la gloria, toda la honra, todo el poder, Señor. Glorificamos tu nombre. Todo eso te pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.